Dios les bendiga, hermanos. Primeramente para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Para mí es un gran gozo, para mí y para mi esposa, estar con ustedes ahora. Quisiera que podamos meditar en una temática que para mí es algo especial, para mí es algo importante y considero que para Dios también es, y es acerca del amor incondicional de Dios. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 8. Abramos de una vez las Escrituras, Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su gracia, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Palabra del Señor. Hermanos, el amor de Dios, el amor incondicional de Dios es el tema que vamos a estar analizando, y para ello quiero que nos traslademos un poco y recordemos ese santo evangelio que nosotros hemos obedecido alguna vez. Ese santo evangelio que Cristo Jesús trajo a este mundo. El contexto del evangelio, quiero llevarlos a que podamos entender un poco más acerca del evangelio. Yo sé que todos acá posiblemente ya hemos obedecido el evangelio. Yo sé que muchos acá posiblemente ya sabemos qué es el evangelio, pero quiero que podamos recordarlo, que lo tengamos presente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 de que el evangelio que hemos recibido, en el cual perseveráis, hay que perseverar en el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El contexto del evangelio, hermanos, la palabra evangelio no es una palabra nueva, no es una palabra que Jesús inventó en su tiempo, sino que la palabra evangelio tiene un contexto, tiene un momento. Dice las Escrituras, hermanos, de que Jesús vino a este mundo, dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por tanto, entonces, que Dios envió a su Hijo Jesús para que en un determinado tiempo, en los postreros tiempos, en el momento indicado de Dios, Jesús viniera a este mundo. Y por lo tanto, entonces, Jesús se hizo, dice el escritor a los Hebreos, participó de carne y de sangre. Entró a un tiempo, entró en una cultura, y por lo tanto Jesús viene a una cultura ya establecida. La palabra evangelio era algo muy común en el tiempo de Jesús. Era algo muy normal, por decirlo así. Ya era una palabra que ya se conocía, por decirlo así. La palabra evangelio, como ustedes saben, significa buena nueva, buenas nuevas, buenas noticias. Un mensaje que trae buena noticia, que trae buenas nuevas. En otras palabras, es un mensaje positivo, es un mensaje bueno. En el contexto de Jesús, hermanos, tenía al menos tres usos el evangelio. En primer lugar, tenía un uso político. ¿Cómo así? Bueno, en el tiempo de Jesús existía un imperio llamado el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, gobernado por el César, ¿recuerdan ustedes esas palabras de Jesús que dicen, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Pues César era la figura política del tiempo de Jesús. Entonces, y su imperio, el Imperio Romano, gobernaba todo aquel mundo conocido. Y el Imperio Romano utilizaba el término evangelio de forma política. Él utilizaba el término evangelio para dar anuncios, mensajes a todo el imperio, como por ejemplo, qué sé yo, tal vez la victoria del Imperio Romano contra otro pueblo. Entonces se enviaba un heraldo, se enviaba un predicador anunciando la victoria del imperio contra otra nación.
También utilizaban el Evangelio para anunciar la sucesión de reyes, de gobernantes. También en ese tiempo se utilizaba también de forma social el Evangelio o ese mensaje de buena noticia que el imperio utilizaba, lo utilizaba para unificar a la nación. Mediante propaganda, mediante mensajes que ayudaran a levantar la imagen del emperador y por lo tanto entonces unificar socialmente a esas naciones. Y en tercer lugar, el Evangelio en el contexto de Jesús se utilizaba también para uso religioso. Recuerden que en ese contexto de Jesús había mucho paganismo. Entonces el imperio, de hecho, en ese contexto se creía de que el emperador podía ser hasta divino. Y por esa razón muchos emperadores construían estatuas de ellos mismos para ser venerados. ¿Por qué? Porque se creía que los emperadores, los reyes, eran autorizados por los mismos dioses. Entonces el Evangelio, la buena noticia del imperio, también era utilizado de forma religiosa para exaltar la divinidad y la autoridad del imperio romano. Hermano, pero ¿qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esta información histórica con Cristo? Tiene mucho que ver. Porque cuando Cristo viene en ese momento, que todo esto se creía en el mundo, bienvenido hermano, bendiciones. Cuando Jesús viene en ese momento que todo esto se creía, bueno, Jesús viene, toma la idea de evangelio, de buena noticia, para poder transmitir un nuevo evangelio. Un evangelio verdadero, un evangelio de Dios, un evangelio de salvación. El evangelio de Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 23, como ustedes pueden leer acá, dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es el inicio del ministerio de Jesús. Luego que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, la iglesia comienza a predicar el mismo mensaje. Dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. La iglesia comenzó también, después que Jesús ascendió, queda la iglesia, comienza a predicar la iglesia en el primer siglo, y el mensaje de la iglesia es el mismo mensaje que inició Cristo Jesús, un evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo. Y créanme, hermanos, de que cuando hablamos del evangelio de Jesús tenemos que hablar acerca del nombre de Jesucristo. Y en el tiempo de Jesús, nombre no se refiere a una etiqueta. Por ejemplo, el hermano Noel, el hermano Alberto, la hermana Tatiana. No se refiere a una etiqueta que se registra en el Estado, no, sino que el nombre en el contexto de Jesús, en los tiempos de Jesús, significa poder, significa autoridad y potestad. Entonces, el mensaje de Jesús y el mensaje de la iglesia era un mensaje que transmitía todo el poder, la autoridad y la potestad de Cristo Jesús. Y es algo muy interesante porque Jesús viene anunciando un nuevo reino, un evangelio del reino. Pero bueno, hay choques con la cultura. Y de hecho impacta la cultura porque las personas de ese tiempo estaban acostumbrados a escuchar solamente que había un reino, el reino del César. Pero ahora este hombre, Jesús de Nazaret, viene anunciando un nuevo reino, un reino que es diferente al reino del César.